Esto es Supply Chain Now en español, tu podcast en tu idioma, donde contamos historias de cadena de suministro y logística. En este episodio hablamos sobre educación, reflexionando sobre cómo debemos preparar a los próximos líderes de la industria con enfoque en diversidad y visión global. Como invitado tenemos a Gordon Vilsmeier, profesor de la Universidad de Kuhne Logistics University KLU en Hamburgo, así como de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Además, es director del Centro Hapag-Lloyd para el transporte marítimo y la logística global en KLU. Ha trabajado como oficial de Asuntos Económicos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en el Instituto de Investigación en Transporte de la Universidad de Edimburgo en Escocia y como consultor para múltiples instituciones en Europa y América Latina. Si quieres saber más sobre cómo diversificar y enriquecer las experiencias de los estudiantes en cadena de suministro, quédate a escuchar el episodio completo. Esto es Supply Chain Now en español. Bienvenido, profesor Gordon. Nos encanta tenerlo aquí en Supply Chain Now en español. Para romper un poco el hielo y empezar este episodio, que yo sé que muchos de nuestros escuchas están muy deseosos de saber más sobre el tema, ¿cuál es uno de los libros que recientemente leyó o que hace mucho tiempo leíste y te recomiendas a nuestra audiencia? Hola Sofía, buenas tardes. Un placer estar contigo acá en el show. Excelente pregunta. El último libro que leí realmente lleva el título Al diablo con el amor propio, dame lucha de clases, una nueva crítica del capitalismo y al amor propio. ¿Por qué? Es un libro de Jan Philipp Kindler, un alemán que escriba un poco la situación que muchos de nosotros estamos preocupados de nosotros mismos, pero pocos pensamos en la relación de nosotros propios tales con la sociedad. Y realmente trata de provocar que pensamos más allá de nuestro propio bienestar y pensar más cómo podemos buscar el beneficio y el bien común. Entonces es bastante crítico, tanto hablando de la felicidad, pero también como la lucha contra el cambio climático. Y yo creo invita a también pensar en nuevos modelos de negocios, hacer cosas diferentes en nuestras organizaciones. Entonces, es un poco provocativo, pero fue un placer leerlo. Ya, y creo que definitivamente muy provocativo porque últimamente la mayoría de las publicaciones justo es como enfócate en ti mismo y olvida un poco como esta conexión o lo que los demás piensen de ti. De hecho, yo el libro que estoy leyendo es el de Let Them, o sea, déjalos, de Mel Robbins, que yo creo que justo este libro se contrapone a esa teoría, pero muy interesante cómo hay diferentes opiniones y creo que al final es importante para nosotros enriquecernos de ambas posturas y no quedarnos nada más con una. Muchas gracias por ese libro. Súper buen punto. Yo creo por eso yo también lo encontré refrescante, ¿no? Porque uno dice, hay tantas críticas del capitalismo publicados, ¿no? De diferentes formas, ¿qué puede ser nuevo? Y realmente el acercamiento que toma de una reflexión crítica sobre uno mismo, cómo uno actúa, es bastante interesante, ¿no? Y yo creo que con eso también provoca, ¿no? La conversación o la discusión. Totalmente. Y bueno, entrando un poco al tema del día de hoy, tienes una trayectoria muy larga en cadena de suministro y sobre todo enfocada en educación. Quisiera que nos contaras un poco cómo fue que llegaste o decidiste este lado académico versus un lado práctico, ¿no? ¿Cómo es que hoy en día estás en KLU? Sí, mira, yo creo que es un poco un proceso migratorio, voy a llamarlo así, entre el sector privado, ¿no? Las instituciones internacionales, también como consultor y también la academia. Y entonces, ¿cómo uno termina como alemán de vuelta en ese caso en Alemania? Porque la verdad, los últimos casi 20 años yo viví en América Latina o fuera de Alemania, no en Alemania.
Entonces también tiene que ver claramente con el cambio de la geografía. Inicio un poco con mi salida de Naciones Unidas. Trabajé varios años en CEPAL, en Santiago de Chile, en temas de infraestructura y transporte marítimo. Sin embargo, en 2017 decidí salir de Naciones Unidas y volver a la academia en este caso, pero en este momento volví a Colombia a tomar una silla profesoral financiada por la Fundación CUNE en la Universidad de los Andes en Colombia. ¿Y por qué mencioné eso? Porque ahí inicia la relación con la Fundación CUNE, que también apoya y donde nace también la fundación, el fundamento de la CALU, de la Cune Logistics University en Hamburgo, porque también atrás está la misma fundación. Entonces, después de varios años en esa posición en Colombia, decidimos que sería interesante fortalecer esas relaciones, ese puente entre América Latina y el Caribe y Europa. Y con eso empecé a también trabajar como profesor y director del Centro de Shipping and Global Logistics dentro de la CALU. Y con eso entonces trabajando en ambos lados del Atlántico y también cambiando las perspectivas, tanto desde el punto de vista de las circunstancias económicas, sociales, culturales, pero también alternando claramente las perspectivas de diferentes puntos de vista de la investigación desde América Latina o desde la parte europea. Eso se me hace súper interesante y creo que la parte, digo, siendo también que experimenté el estudiar no una carrera completa, pero un semestre en KLU, creo que eso es algo de lo que siempre han estado buscando, ¿no? Cómo enriquecer esta visión global de sus estudiantes. Y me encanta esto que compartes sobre cómo es que con la Universidad de los Andes empiezan a trabajar juntos para justo lograr este objetivo. Sé que han sido ya varios años que trabajas como profesor en KLU y bueno, también en Universidad de los Andes, pero si pudiera resumir un poco tu experiencia de cómo ha sido trabajar en Alemania y luego enseñar en América Latina, ¿cuáles han sido una de las diferencias que resaltas de ambos? Yo creo una parte importante es cuando una persona puede cambiar las perspectivas por donde uno está viviendo, ¿sí? O enseñando en otras partes, uno también empieza a reflexionar diferente sobre su lugar de origen, ¿sí? Yo creo, por un lado, es realmente importante que como un profesional en general, ¿no? De poder ponerse, digamos, en el punto de vista de una persona en un país emergente con los desafíos, como también en una persona que vive en un país industrializado y entender esa perspectiva. Porque claramente las soluciones que buscamos tanto en negocios o en las políticas o en instituciones sí tienen que corresponder a esas realidades, ¿sí? Y yo creo que lo importante es conocer, entender esa otra parte y también con eso ampliar la visión que uno tiene, porque si no, uno queda muy en un túnel de sus aprendizajes y pierde flexibilidad, ¿no? Y llega con cierta rigidez, ¿sí? Yo creo que es realmente importante ese cambio que puede hacer, porque una solución que posiblemente funciona perfectamente en un contexto norte-europeo, posiblemente en un contexto mexicano, colombiano o caribeño, no nos resulta bien, ¿sí? Y hay que ajustar esas soluciones. Pero también es importante que muchas veces tomamos, no sé, un país industrializado como referente. Sin embargo, yo creo a veces pedimos esta visión que encontramos muy buenas innovaciones o soluciones en países emergentes que también valen la pena, ¿sí? De discutirlos en un contexto, en este caso europeo, y tomarlo como ejemplo, ¿sí? Entonces, cuestionando también el modelo europeo o de los países industrializados. Y yo creo que con eso es muy enriquecedor y también es atractivo para los estudiantes, ¿no? Si tu público de estudiantes es de diferentes países, ¿sí? De diferentes contextos culturales o económicos,
yo creo eso es relevante para que también los estudiantes entiendan a uno o uno puede ponerse en la situación o la perspectiva de ese estudiante. Son puntos súper importantes y que creo que a veces, como mencionabas, cuando solamente estás enfocado en las prácticas de tu país, en el contexto de tu país, pierdes noción un poco tanto de lo que otros están viviendo como de cómo solucionan otras personas, porque quizás como el estándar o la calidad de soluciones siempre es como, y la escuchamos mucho, ¿no? Como calidad alemana, y enfocar mucho a que países en Europa tienen las respuestas a la mayoría de los problemas en el mundo, probablemente también excluye que hay buenas prácticas en Latinoamérica y en otras economías emergentes, ¿no? ¿Cuáles son unas de estas diferencias claves que ves dentro de cadena de suministro? ¿Cómo se hace logística en países emergentes como por ejemplo Colombia versus en Alemania? Bueno, ok, una gran diferencia, un desafío es claramente, ok, ¿cuál es el punto de partida? ¿Sí? ¿En qué contexto me estoy moviendo? ¿Sí? Claramente, muchos cadenas de suministro que expanden, ¿sí? A nivel internacional incluyen los dos puntos, ¿no? Imaginamos, o sea, estamos teniendo un exportador de aguacates en México, ¿sí? En su pequeña finca, participa en una cadena global igual que un DHL, una empresa como Hapag-Lloyd o un Kuehne+Nagel como empresa logística o un supermercado en Alemania, son parte de la misma cadena, ¿sí? Pero ¿qué entendimiento tiene la persona en la finca en México exportando su aguacate de cómo su aguacate termina en un supermercado alemán? Y por otro lado, ¿qué sabe el supermercado alemán? ¿Cómo son las condiciones para ese aguacate realmente llega bajo el concepto de sostenibilidad, de bajas emisiones, considerando derechos humanos, temas sociales, ¿sí? Y esto no es claro, pero todos participan en la misma cadena de valor, ¿sí? Entonces yo creo es trayendo esa experiencia y hacerlo visible, ¿no? Digamos, en ese caso de América Latina hacia Europa y viceversa, es muy importante porque ayuda a entender, ¿sí? Ayuda a entender por qué el supermercado me pide el consumo energético de mi transporte, ¿no? Para explicarlo bien, para que todos lo entiendan, hasta digamos, el inicio de la cadena. Porque al final, solamente cuando lo entendemos, sí podemos también acordar ciertos estándares y estar de acuerdo de esos estándares, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, uno esperaría que uno está más caótico, menos caótico, ¿sí? Claramente que uno encuentra, yo creo, en América Latina, es en ciertos puntos más flexibilidad, ¿sí? Cuando hay un problema, ¿sí? Es más ágil la respuesta cuando se expone la cadena a un riesgo, porque simplemente por nuestra exposición al cambio climático, por nuestra geografía, estamos mucho más expuestos a disrupciones en nuestras cadenas, ¿sí? En Europa, los actores son mucho más acostumbrados a que todo funciona y a la eficiencia. Entonces, cuando realmente hay una disrupción, sí suelen impactarles más porque no están viviendo tantas disrupciones. Mientras en América Latina sí estamos más acostumbrados a pequeñas o grandes disrupciones por diferentes razones, ¿no? Una huelga en un puerto, ¿sí? Un derrumbe en una carretera, ¿sí? Y eso realmente yo creo sí en América Latina nos muestra que tenemos más flexibilidad en ciertos momentos de buscar soluciones fuera de lo planificado, ¿sí? Lo que escucho es algo que he comentado con otros colegas, con otros compañeros del trabajo y de la industria, es cómo aquí la verdad nos ponemos muy creativos para encontrar soluciones a problemas, porque constantemente quizás vivimos con barreras que queremos sobrepasar, ¿no? Con estos obstáculos que al final no queremos que nos detengan, ¿no? Y como bien dices, esta parte de obviamente más disrupciones, quizás por el contexto socioeconómico en el que vivimos, quizás por el contexto geográfico en donde nos ubicamos, climático,
etcétera. Obviamente todos estos factores externos tienen un impacto en nuestra cadena de suministro, pero cómo al final sí hacemos que llegue ese aguacate al supermercado de cualquier país internacional, ¿no? Eh, Creo que son cosas muy valiosas ahí y obviamente que también podemos aprender de estos estándares de eficiencia en otros países, ¿no? Esta conversación me recuerda un poco a una plática que tenía yo con unos amigos, que era cómo a veces esta resistencia al cambio nos impide como de aprender nuevas cosas, ¿no? Y creo que sobre todo cuando nos vamos a el proveedor de materia prima antes de alguna transformación, normalmente existen muchos proveedores de pequeño tamaño, ¿no? No son empresas gigantes que producen muchísimo, pero son productores que producen un poco, y justo ellos a veces es difícil como el transmitir este conocimiento para que lo pongan en práctica, ¿no? Y en ocasiones también estamos un poco desconectados también de su realidad, ¿no? No sé si aquí, profesor, nos puede compartir cómo hacemos esta brecha más pequeña entre compartir buenas prácticas y adaptarlas a contextos, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas. Claro, yo creo un gran esfuerzo que es necesario realmente, claramente la capacitación, ¿no? El desarrollo profesional, ¿no? Y eso como dices, es bien cierto, ¿no? Muchos actores en América Latina, ¿sí? Realmente son pymes, ¿sí? Son pymes, no sé, si pensamos, por ejemplo, en transportistas terrestres, ¿sí? Algunas empresas logísticas también. Y realmente yo creo que es importante y cómo logramos capacitarlos para realmente sean competitivos dentro de esas cadenas. Porque un tema también yo creo que tenemos que tener bien claro. Si no logramos también desarrollar estos pymes, ¿sí? Que sean competitivos en cadenas internacionales, globales, sea con Europa, sea con Asia, con ciertos estándares, simplemente el riesgo existe que ya no van a participar, ¿sí? Y yo creo la forma de más integrales es capacitar el sector, ¿sí? Realmente capacitar el sector. Es un reto grande, porque claramente como son pymes, ¿sí? Son muy dispersos, ¿sí? No siempre es fácil el acceso. Y además, cuando hablamos con empresas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con el sector transporte terrestre en Colombia, ¿sí? Son personas que también están muy ocupados, ¿sí? Por su profesión, en su día a día, y no tienen mucho tiempo, entonces, para realmente capacitarse o, no sé, gastar una semana, un mes o 2 años en una sala de clase, ¿sí? Entonces, la pregunta es también, ¿cómo logramos esas formas de aprendizaje, ¿sí? Para ellos pueden participar en esa capacitación y tienen ese beneficio, ¿sí? No es tan sencillo, pero yo creo por la tecnología también tenemos mucho más oportunidades en involucrarles, acercarles a esa idea y realmente bajo el concepto que buscamos mejorar la competitividad en eso, ¿no? Porque no podemos olvidarnos de muchas cadenas, la competencia no necesariamente es dentro de México o dentro de Colombia, ¿no? Si, si pensamos, no sé, en exportaciones de ciertas frutas, uvas, ¿sí? Competidores en el mercado al mismo tiempo el año es, por ejemplo, Sudáfrica. Entonces, realmente también el competidor ni es en nuestra región, es en otras regiones y también están pensando en desarrollarse. Entonces, ahí yo creo que tenemos que enganchar con los actores y tratar de verlos. Creo y qué bueno que llegamos ya a este punto de la conversación, porque justo es algo de lo que queremos hablar más, que es el capacitarnos y este aprendizaje continuo que debemos de tener para seguirnos enfrentando a los nuevos retos del futuro, ¿no? Esta parte de continuar nuestra educación en cadena de suministro y logística, ¿por qué la debemos de hacer? Y creo que aquí ya tocamos algunos puntos, en específico, como decíamos, estas oportunidades que vemos en las pequeñas y medianas empresas, no nada más para que los empleados de esas empresas logren hacer que perduren y
se vuelvan competitivos con con otras regiones incluso, sino también esta parte de que además hoy en día la mayoría de, por ejemplo, las familias en países emergentes son dueñas algunas de empresas de logística que son consideradas pymes y que incluso cuando continúen su educación pueden regresar ese conocimiento o brindar ese conocimiento a ellas para que sigan creciendo. ¿Por qué un profesionista debería continuar estudiando? Bueno, Sofía, muy buena pregunta. Yo creo que hay razones de varios. Yo creo que lo más importante es que el sector logístico en este momento está en transiciones múltiples, la verdad, ¿sí? Tenemos que atender la transformación digital, ¿sí? Por un lado. Y esa transformación digital realmente nos cambia cómo estamos haciendo negocio, pero también nos requiere que repensamos las organizaciones, la estructura de esas organizaciones, cómo nos comunicamos, qué información vamos a compartir, qué información no queremos compartir. Entonces, son retos importantes. Entonces, todo algo para aprender en esa transformación, para esa transición hacia ser competitivo, de nuevo competitivo en un mundo más digital, sea realmente un hecho, ¿sí? Pero por otro lado es esa transición hacia un mundo más sostenible. No podemos olvidarnos de ese reto. Yo sé, en este momento se habla poco de sostenibilidad, lamentablemente, ¿no? Se salió un poco del foco, pero sí tenemos el reto y la responsabilidad frente a las futuras generaciones de convertir nuestras empresas y organizaciones, entonces, en organizaciones más sostenibles. Entonces, es cómo reducimos nuestros desechos, cómo reducimos y llegamos a cero emisiones, ¿sí? Eso requiere también un cambio tecnológico en nuestros equipos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo financiamos? ¿Qué significa eso para nuestra productividad? ¿Sí? ¿Qué beneficios nos lleva? Son preguntas importantes que yo creo no son tan fáciles a contestar. Y el otro también, dentro de sostenibilidad también es no solamente el tema de mitigación, pero también la adaptación, porque muy probable vamos a tener que realizar cadenas en un mundo más volátil, ¿sí? En un mundo que nos expone más a riesgos, sea riesgos de eventos extremos climáticos, ¿no? Estamos también aprendiendo que el mundo geopolítico también puede convertirse más volátil, ¿no? Afecta con quién, cómo hacemos negocios, cómo los preparamos. Entonces, todo que es la gestión de riesgos, ¿no? Un colega mío, Ricardo Sánchez, el otro día, es como una lluvia de cometas, ¿no? Que estás llegando de nuevos riesgos que todavía que tenemos que entender, ¿sí? Y yo creo que esos son todos elementos que escapan un poco esa idea, bueno, hacemos un curso, una capacitación, realmente requiere posiblemente esa reflexión más profunda, cómo nos preparamos hacia el futuro. Yo creo ahí el tema del aprender para la vida y durante la vida sí también tiene otro significativo, porque si cambia el mundo en que estamos viviendo y nosotros estamos cambiando el mundo en que estamos viviendo, cambiamos también nuestro conocimiento y lo avancemos para podemos vivirlo y trabajarlo mejor, ¿sí? Y yo creo que ahí para mí nace esa necesidad de continuar estudios, ¿sí? Entonces, y realmente es también, entonces, ok, profundizar más allá de, obviamente, un tema profesional o un pregrado, realmente, ok, donde yo tomo decisiones, ¿sí? Y es una continuación de la profesionalización que necesitamos en el sector, ¿sí? Me encantó esa frase que mencionas de si cambia el mundo y nosotros estamos cambiando al mundo, también cambiamos nosotros, ¿no? Puede ser un trabalenguas un poco, pero me gustó esa idea de que al final el cambio sucede en las diferentes partes que interactúan y me gusta esta línea de cómo se conecta a la razón de por qué seguir estudiando y seguir transformando nuestras mentes para enfrentarnos al futuro que hoy en día no va a ser lo mismo a lo que hemos vivido y quizás aunque
nos preparemos, tampoco sea ese futuro para el cual nos preparamos, pero por lo menos estamos como constantemente enfrentando nuestra mente a diferentes escenarios, ¿no? Y a diferentes formas de pensar. Y en este punto, hablemos ahora un poco sobre, porque obviamente existe mucha oferta, existen muchas universidades en el mundo que ofrecen cursos, certificaciones, maestrías, posgrados, doctorados. En KLU, hablemos ahora de la maestría en Global Supply Chain, ¿no? ¿Qué la hace diferente a otras maestrías, ¿no? Bueno, yo creo inicia con una pregunta que tú haces también, ok, ¿por qué una maestría? ¿No? En América Latina hay estudios también, bueno, en muchas partes del sector tienen un pregrado suficiente, ¿sí? Pero yo creo, en el pregrado uno aprende, ¿sí? Todavía aprendizaje. En una maestría uno también empieza a reflexionar, la reflexión crítica, ¿no? Piensa más en innovar posiblemente, ¿no? Y también implementar cambios, ¿sí? Y por otro lado, la maestría también ofrece, en general, porque puede ser hacia la de profesionalización, pero posiblemente invita a una persona que ya terminó un pregrado, ya ha trabajado un tiempo, a reflexionar que yo realmente como estudiante quiero quedarme en la industria, qué otros mundos existen o la verdad me interesa posiblemente una carrera posiblemente en academia también puede ser una idea o capaz si yo quiero pensar algo intermedio capaz trabajar en una institución internacional entonces yo creo abre también esas otras opciones más de seguir en este camino ya planificado posiblemente dentro de una empresa o entonces no necesariamente uno cambia después, pero permite la reflexión en el camino que yo estoy, en el sector que yo me estoy desempeñando, y yo me siento bien, o quiero verlo de otra perspectiva, o quiero cambiarlo. Yo creo eso es realmente donde una maestría ofrece esa oportunidad, y son 2 años cuando uno ya vuelve dedicarse con profundidad a temas específicos. Y este también yo creo es un tema en comparación al pregrado, porque uno profundice ¿sí? Ciertas temáticas. Ahora, específico una maestría que como tenemos acá en la KLU en logística global y gestión de cadenas de suministro, sí claramente después vive tanto de un acercamiento interdisciplinario, porque KLU si no es la única unidad enfocada simplemente en logística, en tema logístico, desde un punto interdisciplinar, pero también desde el punto de vista de una escuela de negocio, entonces no es una escuela de ingeniería. Entonces eso ya tiene eso de el tema de gestión de negocios, ¿sí? Más profundizado. Yo creo pues es primero una perspectiva diferente. Yo creo lo otro es realmente la interdisciplinaridad es muy importante en eso, ¿sí? Ok, yo puedo discutir diferentes temáticas, como desde el punto de vista ingeniería, desde la geografía, desde el puro del management, ¿sí? Y esas disciplinas traen diferentes elementos y enriquecen este conocimiento. Más allá de eso, es también, si yo estoy trabajando en mi sector, digamos, tú estás trabajando en una empresa de transporte terrestre hoy en día, ¿sí? Sí, en ese caso la maestría te permite conocer los otros actores dentro de la cadena logística, tanto desde el punto teórico, pero también en la vida propia, es decir, no sé, visitando empresas, ¿no? Aprendiendo cómo las empresas lo hacen, que las empresas discuten sus soluciones, llevan casos a resolver a los estudiantes. Entonces también es interesante porque uno genera un hábito de resolver problemas dentro de su empresa, pero cómo es que uno no conoce es como una otra empresa llega a ti y dice, mira, búscame una solución para esto, que posiblemente no es necesariamente tu área de especialización, no es donde te sientes muy cómodo, ¿sí? Y posiblemente es una temática muy nueva. Entonces yo creo este reto, ¿sí? Continua, tanto teórico como desde el punto de vista de la práctica, es algo que hace la diferencia. Varias
puntos clave a resaltar aquí. La maestría como una oportunidad para no nada más aprender nuevas cosas, sino también reflexionar dónde te encuentras en este momento en tu vida y saber si continúas dentro de el mundo práctico, así lo voy a llamar, o si también tienes este interés por el mundo de la academia, ¿no? Que ese punto luego volveré a él, pero otra de las cosas es, con la experiencia que ya tienes, de lo vivido, de lo trabajado, cómo lo enriqueces y cómo lo ves desde otros puntos de vista mientras empiezas y continúas estos estudios, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, cuando estás 100% en, vamos a decirlo, transporte de última milla, ¿no? Y llegas a la maestría y entonces conoces otras personas que están involucradas en otros pedazos, en otros nodos de la cadena, y entonces te llega esa perspectiva también de cómo tu trabajo, cómo tus acciones impactan y tienen un efecto en el resto, ¿no? Que creo que eso es algo que mencionabas y que es súper importante también para uno generar esta curiosidad de, oye, y quizás ahora con todo este conocimiento que yo tengo de esta área en particular, ¿me serviría para estar en otra? Porque creo que esa es una de las flexibilidades que tenemos dentro de cadena de suministro, ¿no? Esta posibilidad a moverte tanto muy upstream o muy downstream como tú desees, pero me gusta esta parte que resaltas. Y creo que en tercero está esta exposición que tienes a otras, vamos a decirlo, experiencias, como visitar otras industrias, visitar otras empresas, conectar con personas de otras regiones del mundo con las que quizás no has podido trabajar. Creo que son una de las bellezas de las que se tiene en una maestría, ¿no? En las de tener este tipo de experiencias. Y bueno, podríamos decir que en una maestría y también en otro tipo de grados, pero particularmente creo que son una de esas tres cosas las más valiosas que se tienen y gracias por mencionarlas. Volviendo al punto de esta posibilidad, de este inception que se pueda generar de el mundo de irte al mundo de la academia, ¿por qué deberíamos irnos al mundo de la academia, no? ¿Cuáles son una de estas cosas que desde tu perspectiva ves como muy, pues sí, que te enamoran de ese trabajo y que además, ¿cuál es la necesidad hoy en día de tener más académicos en supply chain? Bueno, ok, pregunta difícil, pero, pero bueno, claramente también se trata ya a nivel maestría, también pensar en el fondo el train the trainer, ¿no? ¿Cuáles son estas personas que quieren enseñar en el futuro? ¿Sí? ¿Cuáles son estos jóvenes personas que quieren dedicarse a probar nuevos conceptos que ojalá después se pueden plantear una empresa, testearlo y escalarlo? Ujú. ¿Sí? Eso yo creo es una parte diferente. Yo tengo una idea, yo lo planteo, desarrollo el concepto a través de una teoría y ojalá yo logro que una empresa lo implementa, lo pilotea y posiblemente se escala la solución. Y yo creo que la academia ofrece ese espacio, ¿sí? Ofrece ese espacio. Y además, la academia se puede mover también entre los sectores, ¿no? La academia tiene un rol muy importante entre el sector público, político, ¿sí? Y la industria, donde la academia puede tomar algún rol más objetivo, como tipo también mediador entre los actores. Y ese es, yo creo, un rol fascinante también, porque uno puede escuchar de ambos lados, proponer ideas, proponer soluciones, ¿sí? Nuevos caminos. Y yo creo que eso es algo atractivo, ¿sí? De tener ese rol, ¿sí? Y por otro lado, yo creo también es una invitación, yo creo, a gente que dice, pucha, me gusta la práctica, pero también a veces me gusta pensar en algo disruptivo.
y posiblemente yo pueda desarrollar esa idea disruptiva sin realmente tengo muchos límites porque en el día a día de la empresa la verdad no me permite, porque sí estoy posiblemente limitado por los temas económicos, sí, dentro de ese entorno. Y ahí sí uno puede explorar esa libertad, ¿sí? Y tratar de experimentarlo. Yo creo que eso es algo atractivo. Honestamente, no tenemos suficientes académicos en supply chain, particularmente en América Latina, ¿sí? La pregunta es de dónde viene y cómo nace esa futura generación. Gente que quieren discutir esos temas, que también pueden tener una discusión controversial sobre esto, ¿sí? Queremos crear esa nueva generación. Y yo creo la maestría es ese necesario paso para después, ok, yo realmente quiero hacerlo y con eso yo quiero testear que quiero trabajar como investigador o posiblemente sigue hasta un doctorado, ¿sí? Y capaz realmente con eso definir si yo quiero realmente tomar una trayectoria académica en el futuro y yo quiero enseñarme para ese mundo académico. Pero no, una maestría no significa si después uno ya va al doctorado, uno también puede trabajar como investigador académico en ese mundo y probarlo unos años. Yo realmente creo, también por mi propia experiencia, es muy enriquecedor, ¿no? Hacer estas migraciones entre los diferentes sectores y usar esos aprendizajes después, porque al final ayuda a la comunicación también, ayuda a la comunicación después con el técnico, con la industria, pero posiblemente cuando yo estoy de vuelta en una empresa, yo quiero contratar una universidad para que me ayude en una solución del problema, yo ya entiendo mucho mejor ese lenguaje que usan, entonces yo puedo explicar mi mejor problema. Entonces tiene mucho que ver con esto. ¿Sí? Para los que nos escuchan, que quizás llegaron a este punto en el episodio apenas, aquí estamos desmintiendo los mitos de ser un investigador en cadena de suministro y logística. No es estar encerrado nada más leyendo, sino que también está esta conexión con empresas, con la práctica, y sobre todo me encanta esta parte que Gordon nos comenta, que es justamente esta libertad para hacer y deshacer e intentar y reintentar con la mano de otras empresas, soluciones, ideas, nuevas implementaciones de tecnología, para probar teorías que obviamente imaginaste, desarrollaste e investigaste, ¿no? Entonces, gracias por compartir este punto de la belleza de la investigación, porque creo que también KLU se ha enfocado mucho desde sus undergrad, de las maestrías posgrados, a acercarte a ese mundo de investigación, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo fui a estudiar allá, fue una de las primeras veces en las que me acerqué a ese mundo porque realmente no lo conocía, ¿no? En mi universidad no estábamos tan enfocados a ese lado y hacer un paper, hacer toda la recaudación de información y datos, era algo que ahí fue donde empecé a aprenderlo, ¿no? Ahora sí, tocando particularmente la maestría de Masters in Global Supply Chain. ¿Cuáles son algunas de sus particularidades? Es decir, quizás métodos de enseñanza, quizás algo en el currículum que veamos que es diferente, a hablar de las clases que usted da, profesor, o incluso también esta parte de qué experiencias dentro de la maestría, porque yo sé que hay por ahí un intercambio, por así decirlo, posibilidades también para ir a la Universidad de los Andes. ¿Nos puedes compartir que van a vivir los estudiantes en caso de que quieran estudiarlo? Bueno, yo sé que para muchos, si vienen de América Latina, sí, entonces ya cambiar a Hamburgo es un cambio de continente, ¿sí? Pero también pensarlo, y eso yo creo que es parte importante del problema del programa, es un semestre uno puede pasar fuera. Sí, entonces, qué rico que uno en su capacitación después dice, bueno, yo voy a pasar un semestre en la China o un semestre en Sudáfrica. Una cosa que yo normalmente en mi día a día no hago y no tengo la posibilidad, pero si yo tengo ya la red, ¿sí?
yo pueda hacer la atribución y hacerlo, ¿no? Y experimentarlo, ¿sí? Y no sé, ¿cómo es la experiencia de vivir 6 meses en Tailandia? ¿Sí? Ahora, ya es un cambio fuerte. Claro, pero como nosotros trabajamos en ese puente, particularmente América Latina, Hamburgo, sí existe un intercambio muy cercano, sí, con Uniandes, tanto de la maestría de Uniandes de Colombia viene a CALU, sí, y también viceversa. Los estudiantes del MBA de la CALU vienen a Bogotá, sí, y eso es, yo creo, una parte muy importante de la creación de redes, porque estudiar también es crear redes nuevos, sí, encontrar nuevas personas que en el futuro pueden ser amigos, socios de negocios, ¿sí? Sí, innovadores, conjuntos, esos elementos. Y uno empieza a también entender más esos mercados. Pero también yo creo que Calú también es abierto, eso es lo interesante también, que uno viene de México y pasa un semestre en Hamburgo, sí, por otros lados, ¿no? Si uno hace una maestría en el TEC de Monterrey, también puede ir a la KLU. Entonces, eso también son temas que están abiertos y son muy importantes para parte de esa experiencia. Yo creo que es un tema posiblemente diferente, es un poco el setting, ¿no? Es Hamburgo, ¿sí? Bueno, tú lo viviste, estás en el puerto, ¿sí? Hamburgo es un puerto diferente a muchos otros porque en el fondo el puerto está dentro de la ciudad, ¿sí? Entonces uno vive y ve la logística cada día, porque justo al otro lado del río está pasando todo. Entonces eso da una cercanía al tema, ¿sí? Y son todos elementos que se combinan también. La mayoría de los estudiantes son internacionales, entonces es un entorno bastante internacional de diferentes aspectos. Y si eso se combina con, no sé, con clases interactivas, muchas excursiones, ¿sí? Clases que no pasan dentro de la sala porque realmente, no sé, el puerto está al lado o la terminal de ferrocarril está al lado, uno hace la clase acá. Entonces, esto de tocar, yo creo tocar la logística, ¿sí? En su cercanía, eso es donde se hace como tangible y también genera esa, bueno, capaz felicidad que realmente es una temática atractiva, ¿sí? Que uno mueva, ¿no? Y uno se empieza a fascinar que realmente las cosas, los productos que están viendo llegan a tiempo, ¿no? Llegan a ese volumen correcto, en la cantidad correcta, ¿no? En el punto correcto. Entonces, eso yo creo se logra muy bien. Y la otra gran diferencia es que, como decía, es una unidad pequeña, ¿no? Somos 30 y X profesores, ¿sí? Son 400 estudiantes, más o menos, y todos se conocen. Es como una pequeña familia, la verdad. Entonces, al final uno sale y conoce a todos y todos se encuentran cada día en el pasillo y yo creo también ayuda en sentirse bienvenido y también buscar relaciones, no sé, bastante profundas con la gente que está acá. Para muchos, yo sé que ver un contenedor o ver una caja o ver un montacargas no les genera nada de emoción, ¿ok? Pero para los que conocemos de supply chain, de logística, tanto los que sí trabajamos como los que ya aprendimos, como sé que son algunos de ustedes que nos escuchan y que ya se han enamorado de esta industria, ya no los ves igual. Entonces, esta parte de tocar la logística, de ver el puerto en acción, de ver el intermodal, de ver cómo sí llega al cliente final el producto que planeaste y que ideaste desde el proceso de manufactura, la verdad es que da muchísima satisfacción y da este sentimiento de que realmente nada es imposible, ¿no? Entonces, creo que igual estoy romantizando yo mucho la conversación. No tanto, ¿no? Porque, mira, créeme, nosotros hemos tenido oportunidades de llevar estudiantes en Colombia a Cartagena para un bautizo de un barco de contenedores, pero también acá en Hamburgo de llevar un bautizo. Y créeme, si en el momento que una persona, ¿sí? Está encima del puente de un barco que lleva 20.000 contenedores, ¿sí? Y está en el bautizo y se ve esa tremenda obra que se ha hecho de acero y después navega el mundo. Una vez que uno tiene el punto de vista desde el puente del barco, uno entiende esa fascinación, ¿sí? Porque se cambia.
es muy distante cuando uno ve el contenedor navegando afuera en el mar, o cuando uno no encuentra su producto en el supermercado, es la frustración logística posiblemente. Pero créeme, cuando estés en puente de un barco y miras para abajo y para arriba qué grande es y cuál es esa sensación y los volúmenes que se muevan, sí se empieza a entender la fascinación. Y yo creo que esos estudiantes volvieron cambiados cuando lo habían estado en esa puente. Totalmente. Bueno, ya aquí les hemos compartido parte de la magia de lo que se vive. Definitivamente les vamos a compartir los enlaces a más información de esta maestría para que la tengan en el radar como una de las opciones que hay. Incluso también a sus programas de financiamiento y becas, y saber cuándo tienen que aplicar, cuándo se abren las rondas de inscripción, qué necesitan para aplicar. Y la verdad es que muchos se enfocan mucho en, ay, ¿tendré yo los requisitos o no? Aquí lo más importante es que tengas las ganas de aplicar y de intentarlo. Creo que al final las cosas se van dando con que tengas esa primera piedra, después ya construyes lo demás, pienso yo. Ese es mi consejo. Y no sé, profesor, si tienes un consejo para los que nos escuchan en caso de que quieran aplicar. Para mí es, si quieres aplicar, ya que tengas las ganas, adelante y no necesitas nada más. Yo creo que es realmente mucho es leer y realmente yo sé que es difícil cambiar el país, ¿sí? Difícil cambiar el país, difícil vivir en otro contexto cultural, pero yo creo la gracia también es que uno también cambia el punto de vista que uno tiene su propio país, su origen. Y por eso yo creo hay que buscar el atrevimiento de hacerlo. ¿Y qué es el peor que puede pasar? Uno regresa a su casa y bueno, hacemos otra cosa, ¿sí? Es como, sí, porque yo creo que es importante explorar, ¿no? Y con eso abierto. Pero yo creo también es importante cuando uno sé que puede llegar a un lugar que es abierto, ¿sí? Y que acepta uno como está, con todas las diferencias culturales, sí, esa apertura a la diferencia, porque uno se sienta más en casa, sí, uno se sienta cómodo. Y bueno, como estamos en América Latina, la comunidad de América Latina en Hamburgo es muy grande, entonces hay muchas relaciones con América Latina, ¿sí? Y yo creo que eso también invita de construir más relaciones a europeos, América Latina. Y yo creo particularmente en este mundo es una nueva oportunidad que tenemos, ¿sí? Porque las relaciones se cambian. Entonces ahí tenemos una relación que existe hace muchos años y sobre cual se puede construir y explorarlo más. Entonces yo creo que eso es la invitación, ¿sí? Lo peor es tener como 80 años y pensar, pues, porque nunca he vivido en otro lado. Totalmente. Y bueno, si algunos temen de que está en inglés, digo, en alemán el programa, no, está en inglés. Entonces, claro que se pueden desenvolver muy bien allá e incluso aprender un poco de alemán mientras vivan allá. Gordon habla perfectamente español y alemán y supongo que muchos otros idiomas, pero también les puede ir enseñando esas traducciones de nuestros términos de supply chain también en alemán, ¿no? Entonces, hemos llegado al final de este episodio. Si te quedaste y escuchaste todo, hoy tocamos temas de la importancia de la educación en cadena de suministro, cómo puede impactar en tu empresa, en tu sociedad, en tu persona, estos cambios que se generan en el mundo y también dentro de ti como persona, estas oportunidades que se generan a partir de estudiar la que puede ser el considerar incluso academia, las experiencias que vas a vivir particularmente en el programa de Masters of Global Supply Chain en KLU. Y bueno, esta conexión, importancia de conocer no nada más el contexto de tu país, sino de otros países y enfocándonos mucho en América Latina y economías emergentes. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un placer tenerlo y
No sé, un último mensaje para nuestra audiencia. No sé, yo creo importante que los mares son grandes y no olvidarnos, ¿no? Que 80%, más de 80% de la verdad del comercio internacional se mueven por los mares. Entonces, claramente dentro de la logística, los puertos y la logística marítima es uno de los temas más atractivos que hay. Sí. ¿Cómo voy a decir otro tema para terminar? Y realmente eso hubiera sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Atrévanse sin miedo a tocar la logística y vivirla. Nos vemos en el siguiente episodio.